Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme una vez más a ver un nuevo video. Mi nombre es Oris y el día de hoy les estaré haciendo relato de un poco de la historia de uno de mis suscriptores que me hizo el grandísimo favor de enviármela y yo con muchísimo gusto se las voy a relatar de la mejor manera posible y sin más comenzamos. Dice, hola, soy nuevo en este canal y esto es un poco de mi historia. Mi vida empezó muy difícil desde un inicio. El embarazo de mi madre fue gemelar y a la hora de nuestro nacimiento las cosas no salieron muy bien, ya que la vida de mi mamá corría peligro y había que escoger entre la vida de mi mamá y nosotros. Desgraciadamente, mi hermano gemelo no aguantó y nació sin vida. Mi madre, aún sin conocerme, me abandonó en el hospital al ser dada de alta. Mi abuela materna fue a mi rescate y me llevó con ella. A partir de ese momento, me convirtió en su hijo. Mi abuela me llenó de amor y cariño. Mi mamá no volvió. Como al año, mi abuela llega con un bebé en brazos. Se trataba de mi hermanito. Mi mamá había quedado embarazada nuevamente y había hecho la misma operación que conmigo, dejarlo en el hospital. Y pues según mi abuela nos dijo que mi mamá había dicho o decía que era ese niño, Dios se lo había mandado para reponerle a mi hermanito gemelo. Pasaron varios años, no recuerdo cuántos. Mi mamá nuevamente aparece en nuestras vidas y nos reclama con mi abuela. Ella quería que ahora ya viviéramos con ella. Mi abuela no estaba muy de acuerdo y pues no de muy buena gana nos entregó con ella. Y comenzó otra etapa de mi vida, muy difícil. Mi mamá trabajaba en un lugar de adultos y nos dejaba a cargo de mi hermana mayor, la única que siempre vivió con ella. Mi madre se perdía por días y nos dejaba sin comida, sin agua, sin papel de baño, sin nada, nada, ni las cosas más esenciales. Ahora sí que nos dejaba la buena de Dios. Mi hermana mayor tenía 10 años, mi hermanito 5 y yo 6. Mi hermana trataba de alimentarnos pues como ella podía, con lo que encontraba. Nos daba tortillas duras, a veces nos daba jitomates, o teníamos que comer las cebollas, pero todo hacía mordidas porque pues éramos niños. Mi hermana no iba a ponerse a como a hacernos un guisado o algo así, es que no había nada. Entonces lo que había nos lo comíamos así, desesperados y a mordidas. Ella nos daba lo que fuera por tal de alimentarnos. En un descuido de mi mamá, como mi mamá se la pasaba entre ocupada y dormida, no nos ponía atención, pero siempre nos mantenía bajo llave. Y en una escapada que nos dimos, un vecino nos habló y nos regaló bolis, pero muchos, muchos, muchos bolis. Nosotros los escondimos de mi mamá y pues mi mamá no se dio cuenta de nuestra salida. Nuestros planes eran vender esos bolis, pues para agarrar dinerito, ¿verdad? Pero como les digo, casi siempre estábamos encerrados bajo llave. Sabíamos que teníamos que salir antes que oscureciera para poder venderlos. Y armamos un plan para poder salir. Así que pues me amarraron así como con un lazo y me pude salir por la ventana. Pero como no era la primera vez que lo hacía y mi vecino me vio, que nuevamente estaba saliéndome pues por la ventana a escondidas, me preguntó que por qué me tenía que salir así. Y pues yo al ver que a mi vecino le importaba nuestra situación, le conté todo lo que nos estaba pasando a detalle. Eso fue una terrible y mala decisión de mi parte. Él le llamó a un cerrajero que vino y voló la chapa y así pudieron salir mis hermanos. Y juntos nos fuimos a vender los bolis. Recuerdo que no pudimos vender ni uno solo, pero la gente nos miraba y como que les daba ternura o no sé, y nos daba dinero solamente por vernos en la necesidad que estábamos. Imagínense nada más en qué estado tan deprimente estábamos, ¿verdad? Como para que la gente nos diera dinero nomás de vernos. Con ese dinero que nos dio la gente, nos pusimos tan contentos, nos fuimos a comprar, compramos yogur, compramos papitas, sodas, dulces, nos sentíamos millonarios. En ese momento fuimos los niños más felices del mundo, pero nos teníamos que regresar rápido, antes que nos fueran a cachar. Entonces nos fuimos inmediatamente a nuestro encierro otra vez. Cuando llegó mi mamá, vio que pues la chapa había sido quebrada
Y pues ella se enteró más bien por los reclamos del vecino, lo que había pasado, ¿verdad? Y pues nos fue muy mal. Mi mamá descargó toda su furia en mi hermana. La golpeó y la golpeó hasta que se cansó. La golpeó tan feo, pero tan fuerte como jamás yo había visto que lo hiciera. La agarró y la aventó como hacia la ventana, pero con mucha fuerza. Y mi hermana se abrió su frente de una manera tan exagerada. Mi hermana estaba sangrando demasiado, pero mucho. Y no podía pararse todo ese sangrado que ella tenía. Yo me sentía como bien impotente. No sabía cómo ayudar a mi hermana. Mi hermana lloraba, estaba sufriendo mucho. Mi hermanito estaba muy asustado y yo igual. Agarré un puño de periódico, pero mucho. Y es que era lo único que siempre había en mi casa. Periódico siempre abundaba. No sé por qué. Era lo único que había y entonces yo agarré un puño grande y se lo puse en su cara para yo tratar, pues según yo, de que taparle que no le siguiera saliendo más, ¿verdad? Entonces, esa noche, pues lloramos como nunca. Dormimos todos en un sillón, asustados, abrazados. Cuando desperté, mi hermana ya no estaba. No me atreví a preguntar nada porque yo tenía mucho miedo. Pensé que mi hermana pues había huido y que nos había dejado solos. Y en ese momento me prometí cuidar a mi hermanito. Más tarde llegó mi mamá y nos castigó, a mi hermanito y a mí, por lo que había pasado con lo del vecino. Nos sacó al cuarto de lavar y ahí estuvimos entre 3 y 4 días por ahí, si no es que más, ni siquiera estoy seguro. Ahí teníamos que hacer nuestras necesidades. Nos aventó al cuarto de lavar, que era como una especie de patio, sin cobijas, sin comida, sin nada. Y no podíamos salir, ahí estábamos encerrados. Esa vez pensé que moriríamos. Y recordé la promesa que me había hecho de cuidar a mi hermanito. Al mirarlo todo pálido, sus labios secos, casi dormido todo el tiempo, entonces volví a agarrar periódico, pero mucho, y me lo puse así en el puño de mi mano, lo enrollé lo más que yo pude y quebré la ventana. Y entonces pudimos entrar a la casa. La chapa de la puerta todavía estaba sin servir y pudimos salir. Nos fuimos con la vecina. Pensamos que esa iba a ser nuestra salvación, que ella nos iba a ayudar. Y sí, ella nos ayudó, nos alimentó, nos limpió, pero nos entregó otra vez con mi mamá. Y no les quiero relatar cómo nos fue, pero ya se imaginarán. Sin saber en qué momento mi mamá mandó a arreglar la chapa de la puerta, nos quedamos nuevamente encerrados. Pero por lo menos ya estábamos dentro de la casa. Mi mamá, no sé por qué, ella tenía la costumbre de tener la comida congelada. Teníamos mucha hambre, pero mucha hambre. Entonces yo agarré un ladrillo y me subí y saqué unas salchichas y un poco de jamón que había ahí. Estaban completamente congelados, pero era tanta la desesperación que sentíamos, el hambre, que la necesidad que teníamos de querer comer. Entonces, en cuanto no lo pudimos comer, ni siquiera lo pensamos. Así, estaban demasiado duros, pero es que no teníamos opciones, teníamos hambre. Cuando en eso estábamos, tratando de comernos eso congelado, se escucharon unos golpes muy fuertes en la puerta. Como si estuvieran tratando de tirarla. Algo bien feo. Mi hermanito y yo nos asustamos. Es que era golpe tras golpe, uno tras uno, muy duro. Y lo primero que se me vino a mi mente fue, mi mamá se volvió un monstruo. Pensamos que era otra vez ella. Y lo que estábamos haciendo, cómo nos iba a ir. Rápidamente nos escondimos, sin limpiar el rastro de nuestro festín. Ellos tumbaron la puerta. Eran 2 hombres y una mujer. Y nos sacaron de ahí. Nos llevaron al DIF. Y ahí supe que mi hermana no nos había abandonado. La tenía mi abuela.
Y ahí comenzó otra parte de mi vida. Siento que he nacido una y otra vez. El DIF, no crean que es una institución que es lo más elegante y más bonito que existe, pero por lo menos ya no estábamos tan maltratados. De ahí nos rescató mi abuela nuevamente. El DIF puso una demanda judicial en contra de mis padres, de ambos, porque ambos viven. Y pues nos obligaron a vivir con mi papá, con el que nunca habíamos convivido. Él ya tenía una nueva relación. Sobra decir que mi papá pues no nos recogió por gusto. Lo hizo porque se sintió obligado o presionado. Lo tuvo que hacer porque mi mamá fue encarcelada por la denuncia que le había hecho el DIF. Mi papá, para evitar que lo llevaran a él a prisión, prefirió recogernos. Mi mamá nos culpa de haber caído en la cárcel. Y pues hasta el día de hoy ella no nos ha perdonado eso. Está muy en su papel. La vida con mi papá fue otro infierno. Fue algo bien difícil sobrellevar porque pues esa señora no era nuestra mamá. Imagínense si con mamá era duro y con alguien que no lleva tu sangre. Eran habladas, malos tratos, insultos, humillaciones. Nosotros con frecuencia íbamos a la casa de mi abuela y le rogábamos que nos dejara quedarnos con ella, pero ella nos decía que no podía porque la demanda seguía en curso y pues tampoco queríamos que a ella le pasara algo y se metiera en problemas por nosotros. Ella nos decía que teníamos que estar con mi papá. Bueno, no nos quedó de otra. Pasan los años, ya éramos más grandes y ya podíamos defendernos pues un poco más. Y uno a uno nos fuimos yendo a casa de mi abuela. Pero mi papá no hizo nada como para impedirlo. Eso nos ayudó porque ni siquiera como le importaba, pues él estaba feliz que ya nos fuéramos. Primero se fue mi hermana y luego yo. Al último se fue mi hermanito pequeño, del cual mi papá siempre ha tenido la duda de que dice que no es hijo de él. Niega su paternidad, pero pues por caprichos de la vida físicamente mi hermanito es el que más se parece a él. Y bueno, pues terminamos los tres viviendo nuevamente con mi abuela. Mi mamá duró como 2 años en la cárcel y cuando salió fue a la casa de mi abuela, pero mi abuela no la recibió. Lógicamente tampoco nosotros la queríamos ver. No queríamos saber nada de ella, es que en realidad estábamos muy lastimados. Y aunque ya nos podíamos defender, no era como tan fácil, volverla a ver, porque aunque ya eres grande y es tu mamá, todavía existe ese miedo, porque con ella no te puedes poner, es tu mamá. Entonces, no queríamos saber nada de ella. Mi madre, al ver que no queríamos saber pues nada de ella y que mi abuela no la iba a recibir en su casa, ella siguió su vida normal y siguió trabajando en esos lugares para adultos. Al tiempo, la pareja de mi papá lo deja. Y entonces, ahora sí ya mi papá pues nos andaba buscando. Quería que fuéramos a vivir con él, pero nos decía que porque no quería estar solo. Solo que nosotros ya no quisimos. Ya estábamos grandes. Bueno, yo ya tenía 14 años y ya podía defenderme solo. Mi abuela nos estaba dando estudios, pero cada vez era más difícil por cuestiones del dinero. Mi hermana y yo decidimos dejar la escuela y ponernos a trabajar. Y entre los dos, pagarle los estudios a mi hermanito menor, para que por lo menos él sí lograra ser alguien en la vida. Y con orgullo yo les puedo decir que mi hermano es el único que tiene una carrera bien hecha y terminada. Yo me dediqué a trabajar de lo que salía, en lo que fuera. Nunca le he tenido miedo al trabajo. Yo he sido mesero, ayudante de cocina, he vendido cucharas, he hecho de todo. Amo a mi abuela y estoy profundamente agradecido con ella. Hasta el momento no tengo vicios. Bueno, el único vicio que tengo, si es que se le puede llamar así, es tatuarme. Siento que es una forma de expresar mi dolor, ese dolor que yo llevo por dentro.
Y para mí, cada tatuaje tiene un significado. Aunque para mucha gente no sea comprensible, esa es la manera que yo siento que saco un poco de esa tristeza que cargo. Con mis hermanos yo llevo muy buena relación, nos queremos mucho. En la actualidad tengo 25 años y pues ya me independicé. Rento un cuarto en donde vivo muy tranquilo. Yo tengo planes de seguir estudiando, me encantaría poder seguir estudiando, pero pues con esta situación cada vez lo miro más y más lejos, pero yo sé que eso puede llevarse años para que pueda comenzar de nuevo a estudiar, pero no importa, yo estoy dispuesto a esperar y a hacer las cosas bien y no pierdo la esperanza de algún día poder estudiar. A pesar de que ya han pasado muchos años de todo esto que yo les cuento, todavía al recordarlo, como que siento que duelen, ¿sabe? Como que si otra vez me vuelve a doler. No puedo contarlo sin sentir esa tristeza y esa amargura en mí. Y pues lo que les diré ahorita, yo sé que se va a escuchar mal, pero lo he dicho en otras ocasiones y lo sostengo y lo sostendré hasta el último día de mi vida. Y yo les he dicho que cuando lleguen a morir mis padres, el que sea, sin importarme cuál, que a mí no me pidan que vaya a su funeral. Y mucho menos que me vayan a pedir un solo peso para su entierro o su cajón, o esperen que yo le lleve flores o me derrita llorando. No, no puedo. Lo siento. Y esto ha sido un poco de mi historia. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final y si ya llegaron hasta aquí, pues no olviden suscribirse a mi canal. Esto ha sido un poco de la historia de uno de mis nuevos suscriptores que no quiso que yo diera su nombre, pero de igual yo le agradezco que me haya querido compartir su historia. Para mí esto es lo más importante. Si tú estás interesado en que yo relate un poco de tu historia, puedes contactarme por Facebook, estoy como Oris Pila. También aquí te voy a dejar en la cajita de descripción mi email. ¿Y qué más? Llámame, nos podemos poner de acuerdo, te voy a dejar allí para que una vez que me contactes, yo te voy a dar mi número de teléfono, me llamas, nos ponemos de acuerdo, me puedes mandar audios, me puedes mandar en texto, como tú te sientas más cómodo. Yo te puedo, si tú no quieres que de tu nombre, te lo podemos cambiar, te lo podemos quitar. Como te digo, aquí no nos importa realmente quién eres, porque sabemos que muchos tenemos miedo al ser juzgados, a que la gente nos ataque. Y es por eso que, por lo regular, aquí casi todas las personas, si no es que todas, me piden el anonimato. Y por eso es que a veces usamos nombres ficticios. Pero estas historias son reales. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos hasta la próxima. Bye.